Hola, continuamos entonces con el tema de laringe, el órgano de la fonación, y que también es parte de la vía respiratoria. Si recordamos acá este corte sagital, vemos que acá están las fosas nasales, aquí está la cavidad bucal, y acá estaría entonces la laringe, compuesta principalmente por cartílagos. También participa el hueso hioides, también tiene ligamentos y tiene músculos además, pero principalmente está compuesta por cartílagos. Si vemos hacia atrás, detrás de la laringe estaría la laringofaringe, que es la porción más inferior de la faringe. Y hacia abajo, la laringe tiene a la tráquea. Entonces, la laringe se continúa hacia abajo con la tráquea y la laringofaringe se continúa hacia abajo con el esófago. Entonces, a partir de acá, en el cuello y en la parte superior del tórax, la tráquea va a estar en relación con el esófago, siendo la tráquea anterior y el esófago posterior. Entonces, comenzamos. ¿Qué vamos a decir de la laringe? De la laringe hay que hablar tres cosas: cartílagos, ligamentos y músculos. Los cartílagos los vamos a dividir en medios o impares, que son el cartílago epiglótico o epiglotis, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, y laterales o pares, que son el cartílago aritenoide o los cartílagos aritenoides y los cartílagos corniculados. De los ligamentos vamos a tener todo esto, que en su mismo nombre nos dice de dónde viene y a dónde va. Por ejemplo, la membrana tiroidea va del cartílago tiroides al hioides. La membrana cricotiroidea va del cartílago cricoides al tiroides, al cartílago tiroides. El ligamento hioepiglótico va desde el hioides hasta la epiglotis, y así todos. Bien, ahí lo vamos a ver más adelante. Y también tenemos músculos que los vamos a dividir en intrínsecos y extrínsecos. Y los extrínsecos los vamos a ver con otros temas. En esta oportunidad vamos a hablar solamente de los intrínsecos, que está el tensor de las cuerdas vocales, que es el cricotiroideo, el dilatador de la glotis, que es el cricoaritenoideo posterior, y los constrictores de la glotis, ¿okay? Que son estos. Comenzamos entonces con los cartílagos. Dijimos que estaban estos tres que eran impares y estos dos que eran pares. Acá tenemos el cartílago tiroides, acá tenemos el cartílago cricoides, acá el cartílago epiglótico y acá los cartílagos aritenoides. Los cartílagos corniculados están arriba de los aritenoides. Bien, si vemos la laringe, acá tenemos una imagen del néter, una vista anterior, esto es una vista posterior, y esta es una vista anterior donde solamente vemos el cricoides y los aritenoides y los corniculados. Fíjense entonces la situación de cada uno. Si lo vemos en esta vista posterior, arriba está el hueso hioides, debajo del hueso hioides estaría entonces el cartílago tiroides, y debajo del cartílago tiroides estaría el cartílago cricoides. Ahí detrás del hioide y detrás del tiroides va a estar entonces el cartílago epiglótico o epiglotis. Y sentaditos arriba del cricoides van a estar los cartílagos aritenoides. Arriba de los cartílagos aritenoides estarían entonces los cartílagos corniculados. Comenzamos con el cartílago tiroides. Fíjense acá, aquí lo estamos viendo en la vista anterolateral, acá una vista superior y acá una vista anterolateral en conjunto con la membrana tiroidea y el hioide y la epiglotis. Fíjense que va a tener dos astas de cada lado. Las astas mayores, que se van a relacionar con el ligamento o la membrana tiroidea para unirse con el hueso hioides. Las astas menores, que se van a articular con el cartílago cricoides. Y además va a tener estas dos láminas, que le dan una forma de libro abierto hacia atrás. Así se describe el cartílago tiroides. Tiene una forma de libro abierto hacia atrás. Bien, estas serían las láminas, esta porción de acá, y acá donde se unen me forman entonces una prominencia que se llama prominencia laringea, o también conocida como manzana de Adán, que sería hacia anterior. Esa prominencia en los hombres es más grande que en las mujeres y eso se puede percibir en la superficie, se puede tocar. ¿Ok? Este mismo ángulo que se forma acá, pero desde adentro, visto desde adentro, se le llama ángulo entrante. Entonces, desde acá anterior es la manzana de Adán o prominencia laringea, y acá desde posterior sería entonces el ángulo entrante. Tiene una escotadura, que es esta, que sería la escotadura tiroidea, tiene las láminas o las placas, que ya las mencioné, y el tubérculo vocal, que acá no se ve, que estaría hacia interior, que ahí es donde se insertaría entonces el ligamento que después va a formar las cuerdas vocales. Ahí lo vamos a ver más adelante.
Entonces acá lo vemos, acá vista de anterior y acá visto desde posterior. Las astas mayores, la escotadura tiroidea, la manzana de Adán, las láminas y las astas menores. Cartílagos cricoides. Él va a tener forma de anillo de sello, le dicen, anillo de sello. Tiene forma de un anillo donde su parte más posterior es más grande. Esa parte posterior se le llama placa o lámina, que va a estar hacia posterior. Hacia anterior va a tener el arco. Entonces este es el arco del cartílago cricoides y aquí estaría la lámina del cartílago cricoides. ¿Ok? Y ahí va a tener algunas caras articulares que arriba de esa lámina van a estar las carillas articulares para los cartílagos aritenoides y hacia lateral va a tener las caras articulares para el cartílago tiroides, específicamente las astas menores. Si lo vemos acá, fíjense acá desde anterior, es más delgado en la parte anterior, que sería el arco, y hacia atrás estaría entonces la lámina. Hacia arriba se articulan los aritenoides y hacia los laterales se articula el asta menor del cartílago tiroides. Epiglotis. La epiglotis tiene forma de gota, ¿ok? Entonces, no hay mucho que decir. Tiene un vértice que va hacia abajo y hacia arriba está la parte más ancha. Está aquí como, fíjense, en una laringe armada completa. Vean cómo está el hueso ioides. Y acá la membrana tiroidea entre el tiroides y el ioides. Y tapan a la epiglotis. Entonces se ve ahí la epiglotis. Es como si se estuviera asomando ahí, que estuviera escondida y nos está viendo ahí escondida. Acá si la vemos completa, vista desde posterior, fíjense cómo entonces esta parte, el vértice del epiglotis, termina llegando al ángulo entrante del cartílago tiroide. Y ahí se sostiene a través de un ligamento que ya lo vamos a ver más adelante. Finalmente están los cartílagos aritenoides, que estos cartílagos van a tener dos apófisis y una fosa hemisférica. En el medio tiene la fosa hemisférica, acá. Ellos fíjense que están como sentaditos de verdad, con una piernita hacia adentro y una piernita hacia afuera. La piernita que está hacia afuera se le llama apófisis muscular y la piernita que está hacia adentro se llama apófisis vocal. En el medio de ambas, como en el cuerpo del cartílago, estaría la fosa hemisférica. Bien. Hacia arriba estaría entonces el cartílago aritenoide y hacia abajo los cartílagos corniculados, perdón, y hacia abajo tiene entonces al cartílago cricoides, que es donde se está sentando. Y ahí no hago una diapositiva de los cartílagos corniculados, pues no hay mucho que decir, son pequeñitos y están arriba del aritenoide. Entonces, acá tenemos la epiglotis, que dijimos que tenía forma de gota. Tenemos el cartílago tiroides, que dijimos que tenía forma de libro abierto. Acá tenemos el cartílago cricoides, que dijimos que tenía forma de anillo de sello. Y aquí tenemos los aritenoides, que serían como unas personitas que tienen las piernas abiertas, ¿ok? Que están sentaditas así. Y los corniculados, que van a tener, que son como los sombreritos de los aritenoides. Entonces, acá volteamos a la epiglotis y la colocamos acá. Fíjense, entonces, el vértice de la epiglotis va a estar en el ángulo entrante del cartílago tiroides, del libro abierto. Por su parte, los cartílagos aritenoides van a estar sentados en la parte más ancha, en la lámina, encima de la lámina del cartílago cricoide. Y los cartílagos corniculados van a ser los sombreritos, van a estar arriba de los cartílagos aritenoides. Bien. Si ahora vemos la vista de la laringe desde posterior, vemos entonces acá el vértice de la epiglotis llegando al ángulo entrante del cartílago tiroides. Y acá vemos entonces los cartílagos aritenoides con una piernita hacia afuera, otra piernita hacia adentro. La de adentro es la apófisis vocal y la de afuera es la apófisis muscular. Y en el medio la fosa hemisférica y hacia arriba entonces tienen los sombreritos que son los cartílagos corniculados. Entonces ahí está la epiglotis llegando al cartílago tiroides, al ángulo entrante. Ahí les colocó el cartílago cricoides y hacia abajo estaría entonces la tráquea. Ahí estarían sentaditos entonces los cartílagos aritenoides y arriba los cartílagos corniculados. Y ahí tenemos la laringe cerrada completa. Fíjense el cartílago tiroides articulándose acá en la parte lateral de la lámina del cartílago cricoide. Este es el arco anterior, este sería entonces la lámina del tiroide, hasta mayor, hasta menor.
acá la manzana de Adán, acá la escotadura tiroidea. Después vemos el hioides, que tiene gran participación aquí en la laringe, la membrana tiroidea que une ambos, y acá estaría entonces la epiglotis. Luego más de lo mismo, acá es donde les dije que llegaba el tubérculo, estaba el tubérculo vocal, donde llegaban las cuerdas vocales. Acá están una de las cuerdas vocales, uno de los ligamentos, tiroaritenoideo, se llama, que van desde la apófisis vocal al tiroides. Pero eso ahí lo vemos más adelante cómo se forman las cuerdas vocales. Ahora, ligamentos. Vamos a tener la membrana tiroidea, que va entonces del cartílago tiroides hasta el hueso hioides. Esa membrana tiroidea va a tener unos reforzamientos en las partes más laterales, que se les va a llamar ligamento tiroideo lateral, y un reforzamiento en la parte más central, aquí a nivel de la escotadura, donde se va a llamar entonces ligamento tiroideo medial. Ligamento tiroideo medial, ligamento tiroideo lateral, membrana tiroidea, todo en conjunto. Bien. Tenemos también la membrana cricotiroidea, que es esta, que va desde el cartílago cricoide hasta el cartílago tiroide. Fíjense, pasa lo mismo, ligamento, hay unos reforzamientos en el medio y en los laterales. Entonces está el ligamento cricotiroideo medio y los ligamentos cricotiroideos laterales. El ligamento hioepiglótico, que va desde el hioides, acá lo vemos, está sosteniendo a la epiglotis, va desde el hioides hasta la epiglotis, y es el que sostiene la epiglotis para que la epiglotis no se caiga. Entonces la epiglotis sirve como un trampolín, aquí sigue la vía digestiva detrás de todo esto, y el aire entra tranquilamente por la vía respiratoria. El ligamento tiroepiglótico, que es este que está acá abajo, que es el que une al vértice de la epiglotis con el ángulo entrante del cartílago tiroides. El ligamento cornículo cricoideo, que va desde aquí no lo vemos, pero va desde acá de los cartílagos cricoides hasta el cartílago, desde los cartílagos corniculados hasta el cartílago cricoide. Son más largos, pero acá no los vemos. El ligamento aritenoepiglótico, que este tampoco lo vemos acá, ahí les tengo un dibujo después donde lo vamos a entender, pero va a ir desde el borde lateral de la epiglotis hasta el borde lateral del aritenoide. Entonces va a tener todo este trayecto. Y acá también. Y me va a terminar formando el orificio de entrada a la laringe. Ahí lo vamos a ver más adelante. Y los ligamentos tiroaritenoideos, que son estos, que hay uno superior y uno inferior, y a esos ligamentos, cuando le sumamos la mucosa, se forman entonces las cuerdas vocales. Vamos entonces a hacer un dibujo de una vista anterior, de una vista posterior y de una vista lateral en un corte sagital. Acá tenemos al hueso hioides, visto desde anterior, hasta mayores, hasta menores del hioides, cuerpo. Acá tenemos el cartílago tiroides. Aquí estaría la manzana de Adán, las láminas, hasta mayor, hasta menor. Y acá el cartílago tiroides visto desde posterior. Ahí estaría la epiglotis, la forma de gota con su parte más ancha hacia arriba, asomándose detrás del hioides, y su vértice llegando hasta el ángulo entrante del cartílago tiroides. Ahí estaría el cartílago cricoide, que vemos acá el arco, y hacia posterior veríamos entonces la lámina. Arriba de la lámina del cricoide estarían los aritenoides, y arriba están los corniculados, que no los vemos acá porque nos las está tapando el cartílago tiroides. Hacia abajo estaría la tráquea. Ahora bien, yo le hago un corte a esto y lo miro desde el lateral. Veo acá el hioides, esto sería anterior y esto posterior. Acá veo el cartílago tiroides. Acá estaría el cartílago epiglótico o epiglotis. Aquí el arco, que es anterior del cricoide, y acá la lámina, que es posterior del cricoide. Acá el aritenoide y acá el corniculado. Bien, se continúa hacia abajo con la tráquea. Aquí estaría entonces complemento, el hueso hioides, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la tráquea. Y nos queda así entonces, acá tenemos la laringe, hacia arriba el hioides, hacia abajo la tráquea. Empezamos con los ligamentos. Acá vamos a tener la membrana tiroidea, que va a ir entonces desde el hueso hioides hasta el cartílago tiroides.
que va a estar, por cierto, va a estar perforada esa membrana, es una de sus características. Acá tenemos la membrana cricotiroidea, que va a ir desde el cricoides hasta el tiroides. Aquí el ligamento ivoepiglótico, del ioides a la epiglotis, y acá abajo el ligamento tiroepiglótico, del tiroides a la epiglotis. Vayan haciendo estos tres dibujos, por favor. Y acá está el ligamento que les mencioné, que es el ligamento aritenoepiglótico, que va desde el borde lateral de la epiglotis hasta el borde lateral del cartílago aritenoide. Fíjense lo que hace. Entonces termina siendo esto. Si lo vemos acá, pasa esto. Entonces, acá hay un antes y un después para entender todo esto en laringofaringe y en laringe. Este ligamento se llama ligamento aritenoepiglótico. Bien. Y al estar ahí, me forma un orificio, que es el orificio de entrada a la laringe. Si yo agarro un cilindro cualquiera y hago que entre, pasaría así. Bien. Me queda esta parte de la laringe por fuera de la entrada a la laringe. ¿Ok? Si agarro el mismo cilindro, lo pongo aquí. Listo. Bien. Entonces, si yo empiezo a cubrir esto de mucosa, cubro acá de mucosa, cubro esto de mucosa y cubro esto de mucosa, se va a ver así. Y acá, gracias al cartílago tiroides que está hacia acá, se me va a formar una fosita que se llama fosita piriforme. Bien. Si vemos una vista posterior de toda la faringe, acá vemos las coanas, hacia allá serían fosas nasales, acá vemos el istmo de las fauces, hacia allá sería cavidad bucal, y entonces acá estamos en laringofaringe. En esta laringofaringe, fíjense entonces, la laringe, este sería el orificio de entrada a la laringe, perdón, sería el orificio de entrada a la laringe, y todo esto sería laringofaringe. Entonces, vamos a ver estructuras que la vamos a ver cuando hablemos de laringofaringe, que van a estar formadas por la mucosa que está revistiendo esas estructuras. Por ejemplo, acá tenemos al tubérculo corniculado, corniculado, que está formado porque le pasó por encima al tubérculo, al cartílago corniculado. ¿Ok? Acá tenemos la fosa piriforme, que es este receso piriforme, que sería, como les dije, gracias al cartílago tiroides, que quedó por fuera, esa parte, las astas quedaron por fuera del orificio de entrada a la laringe. Entonces aquí, este ligamento me delimitó ese orificio y acá quedó hacia lateral, quedó esa fosita. Acá este es el ligamento aritenoepiglótico, pero con mucosa se le llama pliegue aritenoepiglótico. Bien, entonces ahí vamos comprendiendo varias cosas que se van a ver en la laringofaringe para cuando estudiemos faringe. Volvemos a la normalidad y ahora les pongo los ligamentos tiroaritenoideos, que hay uno superior y uno inferior. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de esto, porque aquí es donde se forman las cuerdas vocales. Si yo miro esto desde arriba, en una vista superior, aquí estaría el tiroides, acá estaría el cricoides, acá estarían los aritenoides sentados, esta sería su apófisis vocal y esta su apófisis muscular, y este sería entonces el cartílago corniculado. De la fosa hemisférica hacia el tiroides, fosa hemisférica, va a ir el ligamento tiroaritenoideo superior, tiroaritenoideo superior. Y de la apófisis vocal hacia el tiroides va a ir el ligamento tiroaritenoideo inferior. Bien. Por otra parte, si yo esto lo miro desde anterior, veo entonces el cricoides, encima del cricoides sentados los aritenoides y encima los corniculados. Aquí estaría la fosa hemisférica, entonces me va dando el ligamento, que es lo que estoy dibujando acá, el ligamento tiroaritenoideo superior, y acá está la apófisis vocal donde va el ligamento tiroaritenoideo inferior. Entonces, ¿qué pasa? Este ligamento tiroaritenoideo, ambos, el superior más la mucosa, forman las cuerdas vocales falsas. ¿Ok? Y el inferior más la mucosa forman las cuerdas vocales verdaderas. Y ahí les voy a explicar cómo llega la mucosa. La mucosa llega hasta acá, o sea, viene por la pared, cubre al ligamento y se devuelve. Baja, cubre el otro ligamento y se devuelve. Así se forman las cuerdas. Estas serían entonces las cuerdas vocales falsas y estas serían las cuerdas vocales verdaderas. Si lo vemos desde superior, llega la mucosa, cubre el ligamento, se devuelve y luego cubre el otro y se devuelve. ¿Sí? Entonces me quedan acá las cuerdas vocales falsas y acá abajo las cuerdas vocales verdaderas y hacia allá estaría el orificio de entrada a la laringe y hacia abajo, o sea, aquí ya entramos en la laringe, perdón, y hacia abajo estaría la tráquea. ¿Qué pasa acá? Entre
el espacio que hay entre las dos cuerdas vocales, entre las cuatro cuerdas vocales, o sea, acá en el medio, acá, eso se le llama glotis, este espacio que está acá. Y el espacio que hay entre una cuerda vocal falsa y verdadera, hacia acá, se llama ventrículo de Morgagni. Acá están escritos ambos. Bien. Entonces, esta vista es de esta vista. Esto es una vista superior de la laringe. Fíjense, aquí estaría la epiglotis. Acá estarían entonces los cartílagos, a este nivel más o menos estarían cartílagos aritenoides, corniculados. Aquí forman el tubérculo corniculado. Y vean cómo entonces se ve una cuerda vocal que sería esta, que es la superior, es la cuerda vocal falsa. Y acá estaría la cuerda vocal verdadera. Entonces la cuerda vocal verdadera es más grande, la cuerda vocal verdadera es más grande que la falsa. Pero como generalmente estas vistas son desde arriba, entonces vemos a la falsa como que más grande. Pero no, es que la falsa me está tapando el resto de la verdadera. La verdadera está aquí, ¿bien? Esta es la verdadera y esta sería la falsa. Acá les pongo una imagen real, fíjense aquí epiglotis, aquí la escotadura interaritenoidea que está entre los dos aritenoides. Acá estaría el pliegue aritenoepiglótico y entonces ahí vemos las cuerdas vocales. Esta sería la cuerda vocal falsa y esta es la cuerda vocal verdadera. Y por acá continúo hacia la tráquea. Listo con ligamentos y con cartílagos, ahora vamos a hablar de músculos. Y como les dije, vamos a tener músculos extrínsecos y músculos intrínsecos, pero vamos a hablar de los intrínsecos. Tenemos primero el tensor de las cuerdas vocales, que es el músculo cricotiroideo. ¿Ok? Aquí imaginemos, estamos dibujando entonces aquí el tiroides, acá esquemáticamente dibujo el cricoide, el aritenoide y el corniculado. Recordemos que las cuerdas vocales van del aritenoide, el ligamento, pues, va desde el aritenoide hasta el cartílago tiroide. Y acá abajo estaría entonces ese músculo, que es el músculo cricotiroideo. Entonces él hace esto, fíjense. Si cuando el músculo se contrae, hace que baje el tiroides. Y como el tiroides tiene insertado a la cuerda vocal, entonces va a tensar la cuerda vocal. Bien. Este músculo que vemos acá tiene dos porciones, una porción recta y una porción oblicua, o un fascículo recto, fascículo oblicuo, y va entonces desde acá, desde el tiroides, desde acá abajo del tiroides, y llega entonces a la parte anterior del arco del cartílago cricoide. Ese es el primero. Ahora bien, vamos entonces con el dilatador y el constrictor de la glotis. Les voy a explicar los dos cricoaritenoideos, que son los más importantes. Ahí hay otros músculos como los ariaritenoideos, que están entre los dos músculos, entre los dos cartílagos aritenoides. Y también hay otros músculos que son los tiroaritenoideos, que van del tiroides al aritenoide. Bien, son estos que están acá. Les voy a explicar la dinámica de los cricoaritenoideos, tanto el posterior como el lateral. Acá imaginemos una vista superior, acá tenemos entonces el cartílago tiroides, aquí estaría el cartílago cricoides, ahí vienen llegando los cartílagos aritenoides y los corniculados. Entonces de la fosa hemisférica al tiroides va a ir el ligamento o la cuerda vocal verdadera, que es el ligamento tiroaritenoideo superior. Cuerda vocal falsa, perdón, cuerda vocal falsa. Y acá, cuerda vocal verdadera, que es el ligamento tiroaritenoideo inferior. Ahí estaría el músculo cricoaritenoideo lateral. Crico de cricoides, aritenoideo de aritenoides. Es este músculo que se ve acá. Va del cartílago cricoides hasta la apófisis muscular del cartílago aritenoide. Y acá tenemos el otro músculo que es el cricoaritenoideo posterior, que es este, que va entonces desde el cartílago cricoide hasta el aritenoide. Ambos van del cricoide al aritenoide, pero uno es posterior y otro es lateral. Este sería el cricoaritenoideo posterior y este sería el cricoaritenoideo lateral. Entonces, el posterior, al contraerse, va a mover, si se fijan, va a mover hacia acá la apófisis muscular. Por ende, va a hacer que la apófisis vocal, que el aritenoide gire. Entonces, la apófisis vocal se viene hacia acá. Por ende, ¿ahí qué estoy haciendo? Estoy dilatando la glotis. Por eso, el cricoaritenoideo posterior es dilatador de la glotis. Por su parte, cuando cumple su función para revertir esta situación, el cricoaritenoideo lateral, entonces vuelve la apófisis muscular a su posición, por ende todo el aritenoide a su posición y se contrae la glotis. Es el constrictor de la glotis. Bien, entonces
cricoritenoideo posterior hace que se dilate la glotis y cricoritenoideo lateral hace que se contraiga la glotis, que es el constrictor de la glotis, que se haga más pequeña. ¿Ok? Eh, Esto es, por ejemplo, en las personas que cuando se asfixian por una alergia, generalmente lo que se les tapa es acá la glotis. Esto se inflama, entonces se termina tapando la glotis y por ende no pueden respirar. Una de las soluciones es hacerle una traqueotomía, entonces ahí se le coloca en la tráquea, abajo, abres, abajo, acá. Entonces, claro, él está en la laringe es donde está el problema porque no está pasando el aire. Entonces tú abres acá y ahí la persona va a poder recibir el aire de afuera, desde la tráquea y de ahí se va a los pulmones, y a los bronquios, a los pulmones, etcétera. Y bueno, acá tenemos entonces una imagen. Fíjense, aquí se ve el cricoaritenoideo posterior, desde el cricoides hasta el tiroides. Cuando ves la laringe desde posterior, el que está acá más grande, el que está más abajo, ese es el cricoaritenoideo posterior. Este que está aquí sería el cricoaritenoideo lateral. Aquí tendríamos parte de los músculos tiroaritenoideos. Y hacia acá vamos a tener atrás entre los dos aritenoides, fíjense, aquí estaría el cartílago cricoide, arriba los aritenoides. Entre los dos aritenoides tendríamos entonces el ariaritenoideo, músculo ariaritenoideo o músculo aritenoideo. Lo pueden encontrar con los dos nombres. Ariaritenoideo, es decir, que va de un aritenoide a otro, o aritenoideo y ya. ¿Sí? Acá les dejo unas imágenes para que ustedes vayan comparando. Acá estaría el cartílago cricoide, el arco anterior, la membrana cricotiroidea, el cartílago tiroides, su lámina, la manzana de Adán, la escotadura tiroidea, el asta mayor, el asta menor articulándose con el cricoide. Fíjense acá el hueso hioides, asta menores y asta mayores del hioides, y atrás estaría la epiglotis. Bien, acá están los cartílagos aritenoides sentados arriba del cricoide, y acá estarían los corniculados. Esto es lo mismo que les mencioné cuando hablamos de cuerdas vocales. Estas serían las cuerdas vocales falsas y estas serían las cuerdas vocales verdaderas. Acá tenemos una vista posterior. Esto era lo que les decía. Fíjense, aquí estaría la epiglotis y acá estarían los aritenoides. Arriba de los aritenoides los corniculados. Entonces, este ligamento es el que les mencioné que va desde la epiglotis al aritenoide. El ligamento aritenoepiglótico. ¿Ok? Ligamento aritenoepiglótico. Entonces, ese ligamento me va a hacer de este lado y de este lado va a hacer que se forme como un orificio, que es el orificio de entrada a la laringe. Acá todo esto lo relleno de mucosa, igual se ve un poco de músculo. Este sería el músculo ariaritenoideo y este sería el músculo constrictor, perdón, sí, es el dilatador de la glotis, pero es el cricoaritenoideo posterior. ¿Ok? Acá se formaría entonces la fosa piriforme o receso piriforme. Y acá estarían el asta mayor, el asta menor del hioide. Bien, todo esto acá sigue siendo hioide. Perdón, del cartílago tiroides. Acá está la fosa piriforme. Fíjense la escotadura interaritenoidea, que acá está un poquito pequeña. Acá el tubérculo corniculado. Hacia abajo estarían entonces los aritenoides, que no los vemos, pero ahí lo que vamos a ver es el músculo ariaritenoideo y hacia abajo el relieve del cartílago cricoide, donde lo que vemos es el músculo cricoaritenoideo posterior. Aquí esto sería epiglotis, el orificio de entrada a la laringe, etc. Los músculos, para que los sigamos viendo, acá los músculos tiroaritenoideos, que los vemos aquí, hacia lateral, desde los aritenoides hasta el tiroides. Vemos, igual ahí van a estar en relación también con las mismas estructuras de las cuerdas vocales y eso. Acá este que está acá sería este mismo, que es el cricoaritenoideo lateral, y este que está acá sería el cricoaritenoideo posterior, que es este que se ve aquí mejor. Y arriba el área aritenoideo. Y con eso terminamos entonces el tema de laringe. En la próxima oportunidad vamos a hablar de faringe.